Capítulo 3. La plantación de iglesias en el contexto del Islam. Gary Teja. Una introducción al Islam. Históricamente, el Islam tiene su origen en lo que hoy es Arabia Saudita. Fue fundada por Mahoma en el año 622 después de Cristo. Después de varias supuestas visitas del ángel Jibril, Gabriel, Mahoma tuvo una serie de visiones, de las cuales surgió el Corán, también escrito Qur'án o Corán, el principal texto sagrado del Islam. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. La palabra Corán significa recitación. Mahoma, un comerciante analfabeto, recitó el Corán tal como le fue entregado por el ángel Gabriel. Aquellos que practican esta antigua religión del desierto se llaman a sí mismos musulmanes. Mahoma finalmente convirtió a la Meca en el más sagrado de los lugares religiosos del Islam. Medina fue otra ciudad muy importante en la lucha de los musulmanes por convertirse en una importante religión monoteísta en una zona que en ese momento estaba dominada por politeístas y judíos. Mahoma vivió solo 10 años más, pero dejó atrás una religión que se había expandido principalmente a través de la conquista militar de una pequeña área en el desierto a una gran parte del mundo entonces conocido. Muchas áreas antes dominadas por cristianos sucumbieron a la naturaleza expansionista del Islam, resultando en una lucha continua entre estas dos religiones, con el pueblo judío a veces siendo víctima de ambas. Después de que el profeta Mahoma murió en 632 después de Cristo, sin nombrar a un sucesor, se produjo una lucha interna entre sus seguidores. No pudieron ponerse de acuerdo sobre si elegir a los sucesores de la línea de sangre o seleccionar a los líderes más propensos a seguir los principios de la fe. El grupo ahora conocido como sunitas optó por lo último. Eligieron a Abu Bakr, el consejero del profeta, para convertirse en el primer sucesor, o califa, en dirigir el Estado Islámico. Los chiitas, por otro lado, favorecían a Ali, que era a la vez primo y yerno de Mahoma. Ali y sus sucesores, llamados imanes, continúan liderando a los chiitas y se los considera descendientes de Mahoma. Las dos sectas más destacadas son los sunitas, que representan el 85% de los musulmanes en todo el mundo, y los chiitas, que representan el 15%. Algunas de las luchas actuales entre naciones Irak e Irán, por ejemplo, son el resultado del conflicto permanente entre estos dos grandes grupos musulmanes. Otras sectas más pequeñas son derivaciones de ellas. Hoy en día hay 1.700 millones de seguidores del Islam en el mundo, es decir, el 24.5% de la población mundial. Sus prácticas religiosas se centran en lo que se ha dado en llamar pilares del Islam. Estos son: 1. Profesión de fe, shachada. 2. Oración diaria, salat. 3. Limosna, zakat. 4. Ayuno, siyam. Y 5. Peregrinación, hei. Analicemos más detenidamente estos pilares. Los 5 pilares de la fe. El primer pilar, profesión de fe. La shachada se recita en el oído de un recién nacido y también en el oído de una persona que ha muerto al ser enterrada. Esta es, de hecho, la profesión de fe de los musulmanes desde el momento de su nacimiento hasta su muerte. En la práctica común, al recitar la shachada ante 3 testigos, alguien que no es musulmán puede convertirse en musulmán. A partir de ese momento, si esa persona decide negar el Islam, sería considerado un apóstata, más bajo que un infiel. Este es el destino de los creyentes de origen musulmán que han llegado a la fe en Jesús, dejando atrás sus viejas costumbres y creencias. Uno de mis queridos amigos puede visitar a su familia solo al amparo de la oscuridad, porque aquellos que lo conocieron una vez como musulmán lo tratarían de manera desagradable. En muchos países, quienes han dejado de ser musulmanes son estigmatizados, obligados a seguir portando el documento de identidad que los marca como musulmanes. Cambiar el documento para que diga, anteriormente musulmán, los convierte en apóstatas y podría llevarlos a la muerte. Jonathan Andrews trata a fondo este tema en su libro Identity Crisis, Crisis de Identidad. 2 señala los problemas enumerados anteriormente, pero también problemas adicionales con el documento de identidad. Por ejemplo, es casi imposible obtener un cambio de religión en ese documento, por lo que si una persona se ha convertido y abandonado el Islam, cuando llega el momento de enviar a la escuela a sus hijos, el estado anterior de los padres como musulmanes significa que sus hijos deben ser adoctrinados en la fe islámica.
Andrews comparte muchas historias de aquellos que se han convertido y los problemas que les ha planteado su documento de identidad. Las esposas de hombres musulmanes que se convierten a otra religión a menudo dejan a sus maridos y se llevan a los niños con ellas. Los maridos cuyas esposas abandonan el Islam a menudo las arrojan a la calle o las matan. Según las leyes de muchos países musulmanes, quienes han dejado de ser musulmanes no tienen derechos. Pierden sus trabajos, sus familias y sus círculos sociales. Si es que se les permite vivir y no se les obliga a huir, por lo menos se les considera parias como los leprosos del Antiguo Testamento. Ponerse de parte de Cristo en tales países tiene un gran costo. Para tomar prestada una frase de Dietrich Bonhoeffer, el costo del discipulado es muy alto. Esto es cierto para muchas personas en todo el mundo, no solo para las de países de mayoría musulmana. El segundo pilar: oración diaria. Cada día ocurren 5 momentos obligatorios de oración. A medida que se acerca cada uno de esos momentos, hay un llamado a la oración, que recuerda a los musulmanes que deben tomarse un tiempo para cumplir con esta obligación. No todos completan las 5 oraciones, por varias razones. Sin embargo, la influencia de la oración musulmana se puede ver en la construcción de salas de oración en aeropuertos y centros comerciales tanto en países dominados por musulmanes como en países que no lo son. Por ejemplo, en Heathrow, un aeropuerto internacional en Londres, hay salas de oración utilizadas principalmente por musulmanes, aunque se denominan salas de oración multiconfesional. Los centros comerciales del Dubái moderno tienen salas de oración y los carteles se iluminan para indicar a los musulmanes cuándo es el momento de una de las oraciones obligatorias. Antes de las oraciones, los musulmanes se someten a lavados rituales. Esto se llama vudú. Estas abluciones son muy importantes. Sin ellas, las oraciones no tienen ningún efecto. Las abluciones son una forma de purificación ritual que Mahoma enseñó a sus seguidores. El vudú implica lavarse las manos, la boca, las fosas nasales, los brazos, la cabeza y los pies con agua en un orden particular según lo prescrito en el Corán. Corán capítulo 5 versículo 6. Las oraciones mismas requieren ciertas acciones y posturas. Primero, el practicante, después de haber pasado por las abluciones requeridas, extiende su alfombra de oración y se para sobre ella, mirando desde cualquier lugar del mundo en dirección a la Meca. Originalmente, era en dirección a Jerusalén. Segundo, todavía de pie, se lleva las manos a los oídos y recita la frase Allahu Akbar, que significa, Alá es más grande. Durante la oración, un musulmán sunita también se postra con la cabeza tocando el suelo. Esta es probablemente la postura con la que se suele asociar la oración musulmana. Los chiitas colocan sus manos y brazos de manera diferente durante la oración y no tocan el suelo cuando están postrados, sino que colocan la frente sobre una piedra. Otras acciones también son parte de la oración. Al finalizar, la persona que está orando se dirige a los que están a cada lado con palabras de bendición. Las mujeres, ya sean sunitas o chiitas, rezan por separado de los hombres. Algunas mezquitas tienen habitaciones separadas u otras áreas reservadas para mujeres. A menudo, mientras los hombres van a la mezquita a rezar, las mujeres se quedan en casa y rezan allí. El tercer pilar: limosnas. La limosna ha sido estereotipada en las películas con mendigos que suplican, limosna para los pobres, limosna para los pobres. Un musulmán está obligado a recordar a los menos afortunados y, por la práctica, se espera que entregue el 2.5% de sus activos financieros como una ofrenda mínima. Con respecto a otros bienes, ganado, etc., uno puede estar obligado a pagar también zakat, limosnas, a una tasa del 2.5 al 20%. Muchos musulmanes dan su limosna de buena gana. Otros lo hacen para ganar puntos en la escala que determinará su destino final. La Biblia habla de los que dan sus diezmos y ofrendas voluntaria y alegremente, y de los que dan de mala gana. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Recuerda el caso de Ananías y Zafira, que mintieron sobre cuánto dieron y el castigo que recibieron. Hechos capítulo 5 versículo 1 al 11. Incluso se nos dice que aquellos que retienen sus diezmos y ofrendas le están robando a Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 9. El cuarto pilar: ayuno. El ayuno también es una práctica que los musulmanes tienen en común con los cristianos. Para los musulmanes es obligatorio, para los cristianos es voluntario.
Durante el mes de Ramadán, el 9º mes del calendario islámico, los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el anochecer como un momento de reflexión espiritual, mayor devoción y adoración. En muchos países, iftar, la cena, es un evento comunitario importante, al igual que otras comidas que pueden ser comunitarias. Sin embargo, durante el Ramadán, un observador fiel se abstendrá de comer, beber líquidos, fumar o participar en actividades sexuales. Cada noche, después de la puesta del sol, se puede comer algo de comida y beber líquidos, pero deben mantenerse al mínimo hasta el final del Ramadán, cuando se celebra una fiesta. Eid al-Fitr. Jesús habló sobre el ayuno, pero en términos de no dejar que los demás sepan del ayuno. Mateo capítulo 6 versículo 16 al 18. El ayuno se presenta como un asunto privado entre la persona y Dios. Para los musulmanes, el ayuno durante el Ramadán se convierte en un evento comunitario. Incluso la comida compartida por la noche o al final del Ramadán es comunitaria. Debido a que el ayuno de los cristianos no tiene una dimensión comunitaria, los musulmanes a menudo no creen que los cristianos ayunen. Recuerdo a una estudiante musulmana en Costa Rica que se abstuvo de comer y no participó en ciertas actividades escolares durante el Ramadán. Ella estaba entre los pocos musulmanes en ese país católico en aquel momento. El quinto pilar, peregrinación. La peregrinación a la Meca es el último de los 5 pilares de la fe de los musulmanes. Se requiere que cada musulmán haga la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Si alguien está enfermo, puede pagarle a otra persona para que lo sustituya. Si es pobre, puede estar exento de realizar la peregrinación. Dado que la Meca está en Arabia Saudita, los saudíes se ven a sí mismos como los guardianes de la fe. No se permite la entrada a la Meca a ninguna persona que no sea musulmana. Los peregrinos van a la Meca, la ciudad más sagrada del Islam, porque fue el lugar de nacimiento de Mahoma. Millones de personas llegan anualmente, vistiendo ropa blanca, para que no haya distinción entre ricos o pobres. Uno de los eventos que se celebran en la Meca durante la peregrinación es caminar alrededor de la Kaaba, una estructura en forma de cubo gigante. Dentro hay una piedra negra, un meteorito que los musulmanes creen que Abraham e Ismael colocaron dentro. Se dice que la Kaaba existió allí antes del nacimiento del Islam. Se dice que Mahoma se deshizo de los ídolos que los politeístas habían colocado dentro y estaban adorando, y lo convirtió en un sitio de adoración de Alá, que es uno. Otros eventos durante la peregrinación a la Meca incluyen caminar o correr entre 2 colinas, una lapidación ritual a un monumento que representa a Satanás, y varias oraciones. Un seguidor del Islam que ha completado el Hajj, peregrinación, tiene derecho a usar el título Hajj, o alguien que ha hecho el Hajj. Se han descrito de forma breve cada uno de los 5 pilares del Islam. Algunos probablemente son prácticas que Mahoma aprendió de los comerciantes judíos o cristianos que pasaban por Medina y la Meca, los cuales estaban en las principales rutas comerciales. Notará similitudes con las disciplinas practicadas por los cristianos, que de hecho apuntan a un préstamo de las 2 religiones abrahámicas, el judaísmo y el cristianismo. Incluso la práctica de las abluciones es anterior al Islam. Éxodo capítulo 30 versículo 17 al 21. El misticismo islámico conocido como sufismo probablemente provino de los místicos cristianos. Philip Jenkins compara muchas prácticas islámicas con las primeras prácticas del cristianismo oriental. Afirma que los cristianos orientales eran una presencia conocida en el mundo árabe e influyeron en el desarrollo temprano del Islam. Ahora veremos algunas particularidades que solo se encuentran en el Islam. Aspectos únicos del Islam. Adoración solo en árabe. Los musulmanes deben adorar en árabe, aunque no todos hablan el idioma. Está prohibido traducir el Corán, originalmente escrito en árabe. Las versiones en otros idiomas son consideradas solo como el significado del Corán. Es irónico que el país con el mayor número de musulmanes del mundo, Indonesia, donde reside el 12.7% de los musulmanes del mundo, no hable árabe. Sin embargo, el Corán se recita allí en árabe y las oraciones se hacen también en árabe. Organización del texto sagrado. El Corán está organizado del capítulo más corto al más largo. Está dividido en capítulos, suras, y versículos, aleyas. Se muestra un gran respeto por el Corán. Normalmente, se coloca en un estante alto en el hogar en honor a su carácter sagrado. Un musulmán se asegurará de haberse lavado las manos antes de tocar el Corán.
Además, un musulmán no doblaría una página del Corán para mantener su lugar ni la resaltaría con un marcador o escribiría notas en una página. Ley Sharia. La ley Sharia juega un papel importante en muchos sitios donde el Islam es la religión dominante. Aunque la intención de la ley Sharia es ayudar a los musulmanes a vivir en armonía y en comunidad, las enseñanzas más radicales de la Sharia son motivo de preocupación. Por ejemplo, según la ley Sharia, los castigos por delitos incluyen azotes, lapidación y decapitación. En algunos casos, se puede cortar la mano de un ladrón. Incluso en países en los que el Islam no es la religión dominante, muchos musulmanes exigen que los gobiernos municipales o nacionales permitan que los musulmanes sean gobernados y juzgados por la ley Sharia en lugar del Código Penal y la Constitución establecidos por una nación. Esto a menudo los coloca en conflicto con quienes no son musulmanes. Yihad. Un resultado de la ley Sharia es la práctica de la yihad, que literalmente significa esfuerzo, aunque los musulmanes moderados y políticamente correctos niegan que las dos estén vinculadas. Alexander Pierce comenta que la mayoría de las 36 apariciones de esta palabra en el Corán están en el contexto de la guerra contra quienes no son musulmanes con el propósito de expandir el dominio del Islam sobre más personas y territorios. En las últimas décadas, el término yihad se ha utilizado para justificar las maquinaciones de Osama bin Laden, ISIS y muchos grupos terroristas islámicos en todo el mundo. Podríamos considerar la posibilidad de que la palabra fuera secuestrada por estos grupos si no fuera por las muchas referencias coránicas, que nos obligan a plantearnos la pregunta: ¿podemos realmente llamar al Islam una religión de paz? Bassam Madani y Shirley Madani afirman: las personas que hablan del Islam como una religión pacífica están tratando de usar ese tipo de término al servicio de lo políticamente correcto o ignoran por completo tanto la historia como las enseñanzas del Islam. Algunos profesores occidentales apoyan la idea de que el Islam es una religión pacifista. Sin embargo, muchos de los que lo hacen están en puestos académicos patrocinados por Arabia Saudita y otros que desean pintar una imagen del Islam radicalmente diferente de la realidad. Hay otra razón además de una mala interpretación del término yihad que explica por qué muchos se niegan a aceptar que el Islam no sea una religión de paz y sostienen que no es diferente de otras religiones del mundo. Bassam Madani habla de este sentimiento en su reseña del libro Onward Muslim Soldiers, Adelante Soldados Musulmanes, de Robert Spencer. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto principal, al que ya se ha aludido en el contexto de la ley Sharia y la yihad: el expansionismo islámico. Expansionismo islámico. Expansión histórica. El Islam siempre ha sido una religión expansionista. Mahoma fue tanto un guerrero militar como un líder religioso o profeta. Lo que comenzó como una religión del desierto en el Medio Oriente comenzó a expandirse a África y luego a otros territorios. Lugares como Constantinopla cayeron en manos de invasores musulmanes. Los moros del norte de África entraron en Europa a través de España y ocuparon ese país durante casi 800 años. Hasta la Reconquista, que comenzó cuando el rey Fernando y la reina Isabel obligaron lentamente a los moros a regresar al norte de África en 1492. El Imperio Otomano fue otro elemento de la ola expansionista, ya que el Islam se convirtió en una amenaza para la ortodoxia oriental en los Balcanes. Las diversas cruzadas fueron intentos de reconquistar Jerusalén y otras ciudades y regiones que se habían convertido en posesiones islámicas. Incluso hoy, la misma palabra, cruzada, provoca sentimientos hostiles entre los musulmanes, a pesar de que la primera cruzada fue una medida defensiva para mantener viva la civilización cristiana. La expansión islámica en África y Europa ocurrió entre 622 y 750 después de Cristo. El Islam se extendió tanto por el miedo como por la fe, tanto por la conquista como por el comercio, escriben Madani y Madani. Las guerras de conquista expandieron las fronteras del Islam y cada una de ellas se llevó a cabo bajo la bandera de la yihad. El Islam puso fin a la existencia de la Iglesia en el norte de África. En el Medio Oriente, la antigua mayoría cristiana se ha convertido, a lo largo de los años, en una minoría pequeña y marginada. Jenkins señala que la población cristiana de Turquía se redujo de 400.000 en 1020 a menos de 40.000 a principios del siglo XXI. 12 afirma además que probablemente haya más persecución de los cristianos de lo que los apologistas quieren admitir. El cristianismo profundamente arraigado en África y Asia no se desvaneció solo por la falta de celo o la confusión teológica.
fue aplastado en un tumulto de guerra y persecución. No muchas personas se volvieron musulmanas por elección. Como sus tierras fueron invadidas por las fuerzas musulmanas, serían asesinadas a menos que aceptaran la nueva fe o aceptaran el estatus de ciudadanos de segunda clase, pagando un impuesto llamado jizya. Bat Yeoh acuñó el término dhimmitud para resumir este estado de sujeción, sobre el que comenta extensamente en su libro. Algunas personas que no son musulmanas todavía pagan ese impuesto, pero incluso en aquellos países en los que no es así, las personas que no profesan el Islam siguen siendo tratadas como ciudadanos de segunda clase. Algunas comunidades cristianas, como los coptos de Egipto, existían mucho antes de que los musulmanes invadieran su país, pero ahora están disminuyendo rápidamente. Jenkins también señala el declive de los fieles en Sudán una vez que se impuso la ley Sharia, y la difícil situación de muchos cristianos nigerianos. Expansionismo islámico en el siglo XXI. Hoy en día, el Islam domina la península arábiga, Oriente Medio y partes de África del Norte y África Occidental, y está presente en África Oriental en menor medida. Los musulmanes también son mayoría en Indonesia y Malasia. Los musulmanes han comenzado a emigrar de regreso a Europa y también se pueden encontrar en grandes cantidades en Escandinavia, Estados Unidos y América Latina. La mezquita más grande de América Latina, por ejemplo, está en Caracas, Venezuela. Según un recuento, más de 4 millones de musulmanes viven en América Latina. Argentina tiene 700.000 musulmanes, mientras que se dice que Brasil tiene hasta 1.5 millones. Estas cifras se dan de forma anecdótica, ya que las fuentes oficiales varían en extremo cuando se trata de cifras reales. Estos números podrían ser más altos, según otras fuentes. Hay alrededor de 150 millones de musulmanes en Bangladesh y 150 millones más en el este de la India, Myanmar y Maldivas juntos. 18 El movimiento de grupos extremistas como los talibanes e ISIS para establecer un califato, Estado Islámico, y el terrorismo llevado a cabo en África por grupos como Boko Haram y Al-Shabaab demuestran que el Islam político o extremista no está más cerca hoy de ser una religión de paz, de lo que era cuando comenzó la expansión del Islam en el siglo VII. Algunos citan de los hadices. El mensajero de Alá dijo: «Is me ha ordenado luchar contra la gente hasta que digan, no hay más Dios que Alá». 19 Gran parte del terrorismo causado por ISIS es un intento de expandir aún más el territorio del Islam militarmente y para establecer un nuevo califato que legitime la existencia del grupo. En algunos otros lugares, el expansionismo se logra mediante la inmigración. El antiguo líder libio Muammar el-Gaddafi dijo una vez que el Islam ya no necesita expandirse mediante la conquista militar, pues puede expandirse a través de la inmigración. Esta afirmación ha demostrado ser cierta. Bruce Bauer proporciona pruebas de esta conquista migratoria en su libro While Europe Slept, mientras Europa duerme. Él llama a esto un proceso de islamización. Jenkins cita a una mujer que declaró: «Les vamos a superar en nacimientos». 21 Otros se hacen eco de ese sentimiento, presentando una imagen espantosa del futuro del cristianismo. 22 George Weigel predice una Europa en la que el muezín convoca a los fieles a la oración desde la galería central de San Pedro en Roma, mientras que Notre Dame se ha transformado en Santa Sofía en el Sena, una gran iglesia cristiana convertida en museo islámico. Contexto cultural. Cultura de honor y vergüenza. El Islam, debido a su origen árabe, es una religión que se expresa como una cultura de honor y vergüenza. Mantener el honor individual o comunitario es muy importante. Cualquier acto vergonzoso puede resultar en el ostracismo de una persona, o incluso en la muerte, dependiendo de la gravedad de la ofensa. Los asesinatos por honor todavía se practican en muchos países de dominio musulmán y los musulmanes conservadores los han llevado a países que no están bajo su dominio. El Islam no es el único que se ocupa de cuestiones de honor y vergüenza. Richard Muller escribe: «Es importante señalar que, aunque tanto los musulmanes como los cristianos están preocupados por el honor y la vergüenza, su experiencia es sorprendentemente diferente. A un musulmán lo dejan solo para resolver el problema de la vergüenza y la restauración del honor, excepto cuando se trata de asesinatos por honor o el ostracismo. Para los cristianos, como señala Muller, Dios nos mueve de una situación de vergüenza a una de honor. Muchos eventos en la historia reciente destacan la cultura de honor y vergüenza del Islam. La fetua contra Salman Rushdie por su publicación de The Satanic Verses, los versos satánicos,
La protesta mundial por las caricaturas de Mahoma, publicada en el periódico danés Jyllands-Posten en 2005, el asesinato del cineasta Theo Van Gogh y la posterior escritura del libro Infiel, de la somalía Yaa Nirsi Ali, y las noticias sobre asesinatos de niñas por honor en Europa y Estados Unidos son solo algunos ejemplos de honor y vergüenza llevados al extremo en el mundo actual. Cultura de miedo y poder. Muchos musulmanes también viven bajo la influencia de una cultura de miedo y poder. Están practicando una versión popular del Islam basada más en supersticiones y tradiciones que en las enseñanzas del Corán, un sincretismo entre el contenido de las escrituras y las creencias y prácticas populares. Esto no es exclusivo del Islam. Una cifra atribuida anecdóticamente a Paul Gebert, misiólogo, afirma que alrededor del 75 al 85% de los que practican una religión mundial están practicando una versión folclórica, o popular, de su fe. Un ejemplo en el Islam es la prominencia del mal de ojo. El mal de ojo se define como una mirada fija de una persona que resulta en que otra persona se lastime, se enferme o incluso llegue al punto de la muerte. La gente usa amuletos para protegerse de este mal de ojo. A menudo, el amuleto consta de perlas con un ojo azul y blanco en ellas. La mano de Fátima, Hamza, es otro talismán común que se utiliza para protegerse del mal. Cuando las personas entran en un lugar oscuro, pueden recitar la Bismillah, una bendición, para mantener a raya a los espíritus malignos. También se puede practicar la adivinación. Se pueden visitar las tumbas de ciertos líderes religiosos con la esperanza de recibir algún tipo de baraka, bendición. El Islam es, de hecho, una religión sincretista, que mezcla elementos del judaísmo, el cristianismo y el animismo. De hecho, Scott Hendricks dice que, según Martín Lutero, debido a este sincretismo tripartito, el Islam se muestra a sí mismo como, sin redentor, sin perdón de pecados, sin gracia, sin Espíritu Santo. Leyes alimentarias. El Islam tiene muchas leyes alimentarias que rigen lo que se considera puro o impuro, similar a las leyes judías kosher. Los alimentos aceptables para los musulmanes se llaman halal. Los alimentos impuros se llaman haram. Para ser halal, los animales deben sacrificarse ritualmente con un cuchillo muy afilado, a menudo acompañado de una bendición árabe, Bismillah. El cerdo no se considera halal. Los musulmanes fieles se abstienen de comer carne de cerdo y otros alimentos haram. Otros alimentos prohibidos incluyen vino, grasa animal, sangre y subproductos de la sangre, alimentos dedicados a otros dioses, aves de rapiña, animales sin orejas externas y ciertos tipos de gelatina. A medida que uno viaja por partes del Medio Oriente y África, la comida en los salones de los aeropuertos se marcará como halal, a menudo junto a alimentos similares, pero que no fueron preparados de acuerdo con los rituales. En las áreas de Estados Unidos donde predominan los musulmanes se encontrará tiendas y restaurantes con carteles para alertarles sobre las ofertas halal. Esto es similar a lugares en Estados Unidos donde los judíos son prominentes en la comunidad y se colocan carteles que ofrecen comida kosher. Muchos alimentos envasados también tienen símbolos para mostrar que el producto es halal o kosher. Desafíos respecto a los practicantes del Islam. Perjudicaríamos a los plantadores de iglesias si dijéramos que es fácil llevar a musulmanes a Cristo. Muchas cosas van en contra de la conversión de los musulmanes. Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo puede llevar a cualquiera al conocimiento salvador de Jesús, incluso si esto lleva años. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos? Una visión diferente de la Biblia. Los musulmanes no aceptan la Biblia como una narración precisa de la voluntad de Dios. Aunque Mahoma en un momento les dijo a sus seguidores que acudieran a la gente del libro, judíos y cristianos, si tenían preguntas. Corán capítulo 16 versículo 43 y capítulo 21 versículo 7. En la práctica la realidad es diferente. El Islam enseña que la Biblia es corrupta, distorsionada, y el Corán es la revelación final y completa de Alá. Esta es una forma de revelación progresiva. Esto hace que el uso de la Biblia al conversar con musulmanes sea difícil, pero aún así muy necesario. No hay forma, humanamente hablando, de que podamos llevar a una persona al reino. Es la palabra de Dios, una espada de dos filos empuñada por el Espíritu Santo, la que lleva a la persona a la fe. De lo contrario, todas nuestras palabras y acciones serán en vano. Aunque el Corán incluye varios de los relatos históricos que se encuentran en la Biblia, muchos han sido modificados.
Esta alteración probablemente no fue intencional. Puede haber resultado del hecho de que Mahoma no tenía toda la historia, o pudo haber estado conversando con judíos medio informados o personas de una secta cristiana como los nestorianos. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? En el Corán, Abraham lleva a Ismael, no a Isaac, a la montaña para ofrecerlo como sacrificio. Los musulmanes se ven a sí mismos como descendientes de Ismael, no de Isaac. Mahoma reclamó a Ismael como su antepasado. En el Corán, Alá le enseña a Adán los nombres de todos los animales. En la Biblia, a Adán se le da la autoridad para nombrar a los animales. En el Corán, Adán y Eva pecaron mutuamente. En la Biblia, Eva seduce a Adán para que peque. Además, el Corán indica que cuando Adán y Eva se arrepienten, Alá los perdona. En la Biblia, el pecado de Adán y Eva da como resultado el pecado original que posteriormente se transmite a todas las generaciones siguientes y requiere la expiación de un Salvador. Los profetas coránicos son perfectos y sin pecado. La Biblia presenta a los profetas con todas sus imperfecciones. En el Corán, a los musulmanes se les dice que los diferentes idiomas del mundo son un milagro de Dios, algo bueno. La narrativa bíblica dice que surgieron diferentes idiomas para provocar confusión entre la gente como resultado de su orgullo y deseo de ser como Dios. El Corán hace unas 70 referencias a sí mismo en primera persona. Los escritores de la Biblia no lo hacen. En el Corán, Gabriel se considera un espíritu, quizás equivalente al Espíritu Santo. En la Biblia, Gabriel y el Espíritu Santo son entidades diferentes. Autoridad incuestionable del Corán. No se permite la crítica del texto sagrado del Islam. Los cristianos pueden debatir la veracidad de los pasajes de la Biblia e incluso hacer correcciones a las frases a medida que salen a la luz nuevos manuscritos. No es así para el Corán. Está por encima de las críticas. Los eruditos coránicos que se atreven a criticar el libro a menudo se consideran herejes. Una de las principales críticas que se pueden hacer al Corán se refiere a las inconsistencias del texto. Los pasajes se contradicen entre sí a medida que se transmitían nuevas revelaciones a Mahoma. Esto se explica mediante el uso de la palabra abrogación. La nueva revelación deroga, reemplaza, sustituye, las revelaciones más antiguas. Los musulmanes no consideran que esto sea ilógico, y es difícil argumentar el punto. De todos modos, discutir con un musulmán sobre el Corán generalmente no ayuda. Al igual que menospreciar el nombre de Mahoma resultará en hostilidad y el cierre de la comunicación. Conceptos erróneos sobre Jesús, la Trinidad y la crucifixión. Los musulmanes tienen una idea errónea sobre la Trinidad cristiana. En la profesión de fe, la Shahada, se les enseña que Alá es uno. El concepto teológico de un Dios que reside en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es extraño y blasfemo para los musulmanes monoteístas. Hay que reconocer que Mahoma llevó a muchas personas del politeísmo a la adoración de un solo Dios. En ese proceso, sin embargo, Mahoma entendió mal la Trinidad. De hecho, la mayoría de los musulmanes creen que la Trinidad cristiana está formada por el Padre, el Hijo y la Virgen María. Desafortunadamente, muchos musulmanes comenzarán un diálogo con un cristiano sobre esta doctrina, cerrando cualquier oportunidad de una conversación significativa que pudiera conducir a una presentación del Evangelio. También les resulta difícil aceptar que Jesús sea hijo de Dios, o incluso que Dios tenga un hijo. Ellos piensan que Jesús fue solo un profeta. El papel fundamental de Jesús, según los musulmanes, será señalar a Mahoma como el profeta de Dios en los últimos tiempos. Uno puede perderse en el diálogo con los musulmanes sobre Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, eche un vistazo a las palabras en Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 3. Este pasaje dice que Jesús era un ser diferente de los profetas. Se le declara Hijo de Dios, heredero de todas las cosas y creador del universo. Tiene el resplandor de la gloria de Dios. En Isaías 42 en 8 leemos que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿No suena esto como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Otro desafío más es que los musulmanes niegan que la crucifixión de Jesús sucediera como se registra en los evangelios. Se les ha enseñado que, como profeta, Jesús no pudo haber sido crucificado porque eso avergonzaría a una persona. La crucifixión se explica de una de estas tres maneras. 1. Jesús no murió en la cruz, pero estaba en estado de coma cuando fue bajado de ella. 2. Jesús fue reemplazado en la cruz por otra persona, como Judas, o 3.
La crucifixión fue una mera ilusión. El problema de aceptar una de estas posiciones es que sin la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús no puede haber muerte expiatoria a través del cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Mesías. Mahoma como el último y más grande profeta. Otro desafío importante para los plantadores de iglesias en contextos musulmanes es que cuestionar la legitimidad de Mahoma como profeta o mencionar el nombre de Mahoma de manera despectiva a menudo se considera una blasfemia y se castiga severamente. Mahoma declaró por autoproclamación que él era el último y más grande de los profetas de Dios. La segunda mitad de la profesión de fe que todos los musulmanes recitan dice, y Mahoma es su profeta, o mensajero. Muchas figuras del Antiguo Testamento, como David y Jonás, también se consideran profetas y, como dijimos anteriormente, incluso Jesús es considerado un mero profeta, subordinado a Mahoma. Al mencionar el nombre de Mahoma o el de otro profeta, un musulmán puede terminar su oración con, la paz sea con él. Fatalismo. Los musulmanes no tienen la seguridad de la salvación. El Islam es básicamente una religión de salvación por obras. Si alguien es un fiel observador de los 5 pilares, tiene la probabilidad de ir al paraíso. Las acciones de todos deben ser sopesadas en una balanza. Los ángeles que residen en cada hombro de un musulmán también dan testimonio de las buenas y malas acciones de la persona. Sin embargo, un Dios caprichoso todavía tiene la determinación final. Hay un aire de fatalismo. Inshallah, si Dios quiere. Incluso se sabía que Mahoma había admitido que no sabía con certeza si iba a entrar en el paraíso. Los cristianos enfrentan aún otros desafíos cuando desean servir a los musulmanes, pero no deben ser obstáculos para amarlos con pasión y verlos conocer al único Dios verdadero revelado en Jesucristo. Obstáculos que a menudo imponemos involuntariamente que dificultan la conversión. Algunas prácticas cristianas pueden ser un obstáculo para aquellos a quienes deseamos llevar a la fe. El hecho de que los cristianos oren y adoren de diversas formas, que existan diferentes costumbres en las denominaciones ortodoxa, católica romana y protestante, puede parecer extraño para quienes están acostumbrados a la forma y postura musulmana de la oración. Muchas de las prácticas comunes en la cultura occidental, y en el cristianismo occidental, son ofensivas para los musulmanes, como comer carne de cerdo, tener perros como mascotas, el consumo de alcohol, el individualismo, las reglas para tener citas, la etiqueta de vestimenta y muchas otras prácticas que quedan fuera de la norma para los musulmanes. Incluso la liturgia de la adoración es diferente. Que hombres y mujeres se sienten juntos en un culto de adoración, incluso si están en lados opuestos del santuario, es inusual para aquellos que están acostumbrados a la segregación de hombres y mujeres en la adoración. También lo es sentarse en sillas o bancos durante la adoración. Los musulmanes se ponen de pie y se postran durante el culto. La mayoría de los cristianos adoran juntos los domingos, mientras que los musulmanes adoran los viernes. La música de adoración es ajena a los musulmanes, no cantan durante los tiempos de oración. El líder puede cantar un pasaje del Corán, pero no existe el canto congregacional de himnos u otras canciones. No se utilizan instrumentos musicales en el culto musulmán. Los santuarios de las iglesias cristianas pueden tener vitrales o cuadros que representan a Jesús. El Corán prohíbe tales representaciones. Las mezquitas están decoradas únicamente con caligrafía del Corán. Una cruz en un santuario usada como collar también es una ofensa para los musulmanes y una piedra de tropiezo. Sin embargo, 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 23 dice que esta locura y tropezadero es fundamental para el mensaje del Evangelio. Pablo incluso dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2: Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de este crucificado. Además, en Gálatas capítulo 6 versículo 14, leemos: En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aunque los musulmanes respetan a Jesús, utilizar la palabra Cristo o cristianos en conversaciones con ellos puede ofenderlos. Esto se remonta a las cruzadas y la larga memoria que tienen de esos eventos. Los musulmanes tendrían problemas con pasajes como Hechos capítulo 11 versículo 26. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Tener en cuenta algunas de estas diferencias, o incluso explicar las diferencias, puede reducir los obstáculos.
Ciertamente, no queremos vender el Evangelio ni caer en el error del sincretismo, sobrecontextualización. Nuestro objetivo es ver a nuestro vecino musulmán llegar a comprender al verdadero Jesús. Sin embargo, debemos reconocer aquellas prácticas, restricciones alimentarias y similares que pueden ser obstáculos para una conversación significativa. La verdad permanece, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. Mejores prácticas para compartir su fe en contextos musulmanes. Hemos analizado los desafíos para compartir nuestra fe con los musulmanes. Algunos tienen sus raíces en la forma en que los cristianos practican su fe. Otros son diferencias importantes entre la comprensión musulmana y cristiana de temas como la Trinidad, la filiación de Jesús y la veracidad de la Biblia. Pueden parecer obstáculos gigantes, imposibles de superar. Muchos cristianos, enfrentados con estos desafíos y la extrañeza de aquellos que son diferentes a ellos mismos, se rinden antes de aventurarse a testificar, a tiempo y fuera de tiempo, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2, a los practicantes de esta religión mundial. A continuación, se muestran algunas estrategias. Compromiso amoroso. Existe mucho miedo y desconfianza entre musulmanes y cristianos. El primer paso es superarlo. Siempre es bueno desarrollar una relación con esta otra persona, si es posible, antes de proceder. Tenemos un ejemplo de la metodología de Jesús de confrontar a alguien con la verdad. Alexander Pierce mira la narrativa histórica de Jesús con la mujer samaritana en el pozo en Juan y señala 5 principios que podemos aprender de Jesús sobre cómo acercarnos a las personas con la verdad. Pierce llama a este método compromiso amoroso. Hable con ellos. A veces, las personas se sorprenden si comenzamos a conversar con ellas. No lo esperan, especialmente de alguien que es diferente a ellos. Y, sin embargo, como seres humanos, la mayoría de nosotros disfrutamos conversando con los demás, incluso si sospechamos de sus motivos. Alce la bandera desde el principio, y póngala a prueba desde el principio. Jesús se apresuró a plantear asuntos espirituales con la mujer samaritana. No se andaba con rodeos. Los musulmanes esperan que la gente del libro hable de cosas espirituales. El Islam es una parte muy importante de su identidad y no se avergüenzan de hablar de ello. Asimismo, Pablo declara: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Romanos capítulo 1 versículo 16. No discuta. Un musulmán puede desafiar la Trinidad o la filiación de Jesús, o decir que la Biblia está llena de errores. La mujer samaritana también mencionó algunos temas controvertidos, pero Jesús no discutió con ella. Es contraproducente. Estamos llamados a interesarnos por cada persona en la conversación. Queremos construir un puente para poder compartir lo que está en nuestro corazón. No ceda. Jesús no fue dubitativo con lo que era políticamente correcto o lo que podría ser ofensivo. Respondió de forma directa a los comentarios de la mujer samaritana, señalando que la salvación viene de los judíos, Juan capítulo 4 versículo 22. Debemos mantenernos firmes, pero con amor. Los musulmanes pueden ser firmes en sus creencias y a menudo encuentran a los cristianos indecisos y tibios en su intento de no ofender. Luego se preguntan si realmente creemos lo que decimos. Señale al Mesías. La respuesta final de Jesús a la mujer fue: yo soy el que habla contigo. Juan capítulo 4 versículo 26. Siempre debemos señalar a nuestro amigo musulmán a Jesús, el verdadero Jesús de la Biblia, no el Jesús erróneo del Corán. Madani y Madani lo expresaron de manera más enfática. Antes de ver algunas herramientas prácticas y enfoques para llegar a los musulmanes, analicemos algunas recomendaciones sobre cómo desarrollar una relación con su vecino musulmán. 7 cosas que se deben y no se deben hacer. Carl Medearis comparte una lista de 21 cosas que se deben y no se deben hacer, 34 a continuación, se muestran algunas de ellas. No se debe atacar a la persona de Mahoma, o el Corán. Comer en público durante el Ramadán. Caminar frente a un musulmán que está orando. Pero por supuesto, pregúntele a un musulmán sobre sus creencias. No dé por sentado que ya sabe. Esto le da, entonces, la oportunidad de compartir igualmente su fe. Ofrezca orar por sus amigos musulmanes, como una bendición o por una situación que puedan estar enfrentando.
Trate la Biblia con total respeto, de la misma manera que un musulmán muestra respeto por el Corán. Sea un buen oyente. De esta forma gana el derecho a compartir. Reconozca la sinceridad del musulmán cuando con acento agudo ayuna, se abstiene de beber alcohol y comer ciertos alimentos. Hospitalidad. Invite a su vecino a su casa a comer. La hospitalidad en un entorno informal rompe barreras, reduce las sospechas y abre el camino para vernos como seres humanos con necesidades, preocupaciones y aspiraciones similares. Asegúrese de ofrecer comida halal, evitando el cerdo y el alcohol. Decir que la comida es halal tranquiliza a su vecino y le ayuda a no ser avergonzado, sabiendo que no se le ofrecerá algo haram. Si la visita a su vecino cae cerca de una festividad islámica, pide el que le explique qué es la festividad y cómo se celebra. Encuentre cosas que tengan en común, pasión por el fútbol, niños en la misma escuela, etc., y úselas para desarrollar la relación. Brinde a los inmigrantes recientes los servicios necesarios como transporte a citas médicas, y ayúdelos a familiarizarse con los servicios sociales, encontrar supermercados y otras cosas que un recién llegado necesita saber. Acceda a los recursos de la red de multiplicación. Además de estos consejos prácticos, hay herramientas específicas disponibles para utilizar a medida que involucre a los musulmanes. El módulo M de capacitación de la red de multiplicación ha incluido una serie de herramientas en las sesiones 5 y 6 que podrían ser utilizados. Estas han demostrado ser las mejores para todos los contextos. Cada herramienta debe ser precedida y bañada continuamente en oración, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo en el corazón del destinatario. Conclusión. Se podría decir mucho más sobre el Islam y acerca de cómo llegar a los musulmanes. Este capítulo solo puede servir para despertar el interés si se encuentra en un contexto que incluye a los musulmanes. Que el Espíritu le lleve a discernir cuál es la mejor manera de proceder, armado con la palabra de Dios y sometido al poder del Espíritu Santo. No es por el argumento que alguien llegará a la fe en Jesús, es por la declaración de la verdad. La verdad los hará libres. Juan capítulo 8 versículo 32. Preguntas para la reflexión. 1. ¿Qué le sorprendió al leer este capítulo? ¿Qué cosas nuevas aprendió sobre el Islam o los musulmanes en general? 2. ¿Qué información errónea se aclaró en este capítulo? 3. ¿Cómo debe un cristiano tratar las leyes alimentarias de un musulmán cuando lo invita a comer en su casa? 4. ¿Qué tan fructífero es debatir con un musulmán sobre el profeta Mahoma u otros puntos controvertidos? Explique cómo Juan, Jesús y la mujer samaritana junto al pozo, puede guiarlo mientras busca dar testimonio a otra persona. 5. Explique cómo abordaría el tema de la seguridad de la salvación a alguien que no tiene esa misma seguridad.